Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En esta ocasión te voy a mostrar qué es lo que yo hago para identificar las suculentas que son de sombra. No las de sol, porque en eso tendré otro video, no, hoy quiero identificar suculentas de sombra, qué es lo que yo hago. Te cuento que ahorita tengo mucha suculenta y es importante identificar las suculentas de sol para que no se quemen dentro del jardín. Entonces en este video te voy a enseñar qué es lo que yo busco para decir, esta es una suculenta que le gusta la sombra o que no la puedo tener en sol directo. Debo decir que la mayoría de las suculentas son suculentas que no les gusta el sol directo. Si las quieres reproducir o si quieres o si están creciendo, porque ese es otro detalle, que a veces la suculenta es muy chiquita. Pero es verdad que con algunas señas te voy a mostrar en qué factores me doy cuenta y digo, no, esta suculenta no es una suculenta de sol. Voy a ir por un banquito, amigos, y ahorita regreso. Bueno, hablando específicamente de suculentas, porque es verdad que hay plantitas que son más de sombra y pues te vas a dar cuenta, a lo mejor no tienen la característica de una suculenta y son plantitas que tú sabes que les gusta la sombra, pero esas no son suculentas. Normalmente hay muchas especies de suculentas y podemos saber si a una suculenta le gusta pues la sombra dependiendo de su especie, dependiendo del lugar en donde esa suculenta crece o se ubica. En este caso, por ejemplo, tengo un aloe muy pequeñito que ya debieron de haberle salido las raíces. La familia de los aloes son suculentas o podemos considerarlas suculentas que les gusta la sombra normalmente. Es verdad que también pueden resistir muy bien al sol. Entonces sí pueden resistir al sol, sí pueden vivir en el sol, pero estamos buscando como aquellas características que nos dejen ver si la suculenta está siendo quemada y por eso la estamos trayendo a un lugar como con más sombra, que es una suculenta que no soporta el sol directo. Generalmente cuando tenemos suculentas no es que no queramos que les dé el sol, claro que queremos que les dé el sol, pero lo que no queremos es que se quemen, ¿no? Entonces, algo que hago que te digo, primero por familia, todo lo que son los aloes, las jagwortias también, las salwortias, las gasterias, todo ese tipo de suculentas les gusta la sombra. ¿Por qué? Porque ahí pueden crecer más, se pueden hacer muy lindas y normalmente el otro detalle es que va a haber todo tipo de suculentas. Te hablo como que general, ¿no? Debería de hacer un video que diga ¿cómo saber suculentas que no son echeverias, que les gusta la sombra? Por ejemplo, Senecio articulatus no le gusta tanto el sol. Normalmente lo vamos a ver las hojas, las características y también investigando cada variedad de planta, ¿no? Entonces, pues son suculentas que a lo mejor tú puedes decir no son echeverias, pero obviamente te das cuenta que no les gusta el sol porque las hojas se queman, ¿no? Ese sería como que el primer factor, buscar las suculentas por tipo de familia y a través de ahí empezamos a investigar. Pero después nos vamos a dar cuenta que no hay información sobre todas las familias y entonces tenemos que comenzar a experimentar. Por ejemplo, las Faucarias tigrinas son suculentas que detestan el sol directo. Se empiezan a deshidratar, se ponen como muy feitas, se deshidratan. También es verdad que cuando están recién sembradas o cuando la suculenta está chiquita es más susceptible al sol, se queman, ¿no? Entonces esas son características que si tú tienes una suculenta chiquita, pues lo más seguro es que no la tengas que colocar a sol directo porque no va a aguantar el crecimiento. Además, todo lo que es suculenta bebé va a ser bueno que no le dé el sol directo porque se nos van a quemar. Bueno, vamos ahora a tratar de enfocarnos en aquellas echeverias. Porque sí, sobre todo en las echeverias, ¿cómo me doy cuenta que son echeverias que no les gusta el sol? Pues mira, por ejemplo, las echeverias que son peludas, son unas echeverias que viven en los bosques, no viven en los desiertos. Entonces, por ejemplo, esta echeveria que es peludita, ya por el hecho de ser peludita, yo ya sé que no le va a gustar para nada el sol directo. Hablando de echeverias, porque sí es verdad que de una familia a otra puede cambiar. Por ejemplo, lo que son los calanchoes, sí pueden tener mayor resistencia al sol. Yo he visto que hay incluso gente que siembra los calanchoes directamente al sol. ¿Qué tipo de calanchoes? Pues los calanchoes que son tomentosas. Ay, déjenme saco que no se va a caer.
como este, por ejemplo, ¿no? El chocolate soldier, el calanchoe de conejito. Esos son calanchoes que sí pueden soportar el sol y son peluditos. Entonces, depende mucho de la familia de la suculenta. Pero por regla, cuando tenemos echeverias que son peludas, Doris Taylor, pulvinata, todas ese tipo de echeverias peludas como esta que tengo aquí, qué bella está esta echeveria, mira, está preciosa, no les gusta el sol directo. Ya cuando una echeveria tenga vellosidades, tú ya vas a saber desde ese momento que no le va a gustar el sol directo, y lo mejor es buscarle un lugar que esté muy iluminado, pero que no tenga sol directo. Esta es mi zona de crecimiento, aquí el sol casi no nos da de forma directa, pero es un lugar muy luminoso. Y aún así tengo malla sombra del 35%, déjenmela, la pongo por acá. Esta es la malla sombra del 35%, es una sombra, no es tanta sombra, sino que tenemos mucha luz, pero no es un sol directo, ¿de acuerdo? Hay que identificar las zonas, porque es verdad que hay zonas en donde hace mucho calor, mucho sol, y esas zonas debemos de poner ahí la suculenta más grande. Por ejemplo, en mi caso, esta zona que está aquí la tengo que cambiar. Estas son suculentas que están muy grandes, las voy a pasar de aquel lado. Y esa suculenta bebé o esa suculenta chiquita la tengo que cambiar a la sombra. Porque aquí tengo muchas suculentas bebés y mucha suculenta chiquita que está mal ubicada. ¿Y por qué está muy mal ubicada, Chuyito? Lo que pasa es que allí no daba el sol y ahora sí da. Con el movimiento de la Tierra, a veces un área que teníamos de sombra se convierte en un área de sol y así sucesivamente. Las áreas van cambiando mucho. Entonces esta área que se está viendo como más ensombrecida, toda la suculenta que es grande la cambiamos para allá. Entonces el tamaño sí es importante también. Bueno, y eso es como que básico. También, por ejemplo, la Monantes, esta Monantes polípila, es una suculenta que no le gusta el sol. Yo cuando la he tenido al sol se me deshidrataba, se me marchitaba. De hecho, es una suculenta que le gusta mucho el agua. Todo lo que son los sedums o suculentas así que tienen hojitas muy pequeñitas, lo más seguro es que le guste algo de sombra, ¿no? Esto es muy interesante verlo desde ese punto porque tampoco es que les guste sombra total, no. Cuando nosotros en el mundo de las suculentas decimos sombra, es decir que no es sol directo. Suele ser confuso, pero conforme pasa el tiempo te vas a ir adaptando. Por ejemplo, este tipo de crásulas de suculentas que son así, vamos a mirar las hojas y si son muy chiquitas y son así como muscosas, como algo que pueda crecer como abajo de un árbol, abajo de un arbusto, es suculenta de sombra. Generalmente toda la suculenta que sea muy chiquita también va a ser una suculenta de sombra. Por ejemplo, aquí tengo unas echeverias que son las echeverias mínima. ¿Dónde está la echeveria mínima? ¿No la ven ustedes? Por ejemplo, estas, mira. Esta suculenta es muy pequeñita, casi no crece. Ya cuando te dicen, es una suculenta chiquita, de roseta chiquita, que no crece mucho, una sombra que no va a estar en sol directo. Las suculentas de sol directo crecen muy grandes, ¿no? Entonces, igual si es una suculenta chiquita, no. Por ejemplo, la echeveria esta que tengo aquí, que es una prolífica, también. Yo prefiero cultivarla con algo de sombra sin sol directo porque normalmente se suele quemar. Ahora, aquí sería interesante decir cuáles son las suculentas que son de sol caliente de temperatura alta o suculenta desértica. La suculenta desértica es la que te va a necesitar sol pleno, porque aunque tú tengas malla sombra y es una malla que deje crecer mucho la luz, a lo mejor es una suculenta que sigue tiolando. Eso es muy diferente. Entonces casi el 99% de la suculenta le va a gustar cierto frescor, cierta sombra. Y ya el 1%, el 10% son suculentas ya muy desérticas que te están exigiendo un sol directo, que son como por ejemplo los Graptopétalum. No hay que confundirnos en que una suculenta tenga buena forma, esté cerradita y tenga buen color, porque esa es otra cosa, esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque todas las suculentas de sombra o suculentas que les gusta la sombra ligera se pueden adaptar a una cantidad mayor de luz, pero eso no significa sol directo. ¿De acuerdo? Sé que suena bastante confuso. Es muy confuso porque se nos hace creer que las suculentas son de sol directo. Todas. Y no es verdad. Depende de tú cómo las quieras adaptar, cómo las quieras tener, si estás reproduciendo o si quieres vender la suculenta y quieres que tenga una forma más bonita. Entonces, por ejemplo,
Aquí tenemos una lolita que está en pleno crecimiento. Como la suculenta es pequeñita, le va a ir bien un lugar ligeramente sombreado. Si yo esta lolita la pongo a sol, se va a quemar. Así, literalmente se va a quemar. Pero a lo mejor si es una lulita que ya tiene más edad, que ya es más grande, pueda resistir mejor una exposición mayor al sol. De todos modos, yo a sol directo no tengo ninguna suculenta para que no se quemen. Porque la temperatura del sol, bueno, el sol, la luz puede variar. Y entonces a veces nos hace una luz tan fuerte que quema las suculentas. Los aonions son un buen ejemplo. Hay aonions que les gusta mucho la luz, pero no luz directa, se les va a quemar las hojas. Por ejemplo, este es un aonion liliput. Este se adapta muy bien a una sombra. Ahora, amigos, cuando estoy diciendo sombra, estoy diciendo lugar altamente iluminado. Obviamente no son suculentas que sean específicamente para tener dentro de casa en un área total de sombra. Eso nunca va a pasar, porque la suculenta se te va a tiolar o se te puede poner fea, a menos que le pongas un foco de luz LED. Entonces es un tema muy extenso, muy extenso y algo laberintoso. ¿En qué me fijo yo entonces cuando siento que una suculenta no debería de estar en el sol? Pues normalmente el color verde es un excelente indicativo. Cuando tengas una suculenta de color verde, inmediatamente vas a saber que es una suculenta que le va a ir genial en un lugar donde no sea sol directo o en un lugar de sombra. Por ejemplo, esos aonion liliput crecen muy bien en lugares frescos. Si están en un sol directo, se van a poner cafés y no van a crecer tanto. Entonces el liliput yo lo tengo en un lugar como de sombra. Las equeverias verdes también. Por ejemplo, esta bella equeveria que es verde. Si es verde, yo ya sé que le viene bien algo de sombra. Es verdad que hay suculentas que no pueden vivir sin la sombra. O sea, que se empiezan a poner feas si tienen calor directo, que no les gusta el sol directo, que tienen que estar en un lugar frescoso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los rosarios les gusta bastante la sombra, ¿no? Incluso, por ejemplo, son suculentitas que en sombra les va bastante bien, que van a crecer mucho. Pero aquí ya depende de la etiolación que tú estés dispuesto a soportar, porque sí es verdad que la sombra puede darnos como que cierta etiolación. Entonces, cuando tenemos una suculenta en sombra y notamos que comienza a etiolar, decimos algo como: es una suculenta que no le gusta el sol directo, pero tampoco le gusta la sombra, vamos a ponerla en un lugar intermedio. Por ejemplo, mira, esta suculentita no le está gustando tanto la sombra. No sé qué suculenta sea, porque la verdad luego tengo suculentas, pero esta suculenta ya está comenzando una etiolación. Es una etiolación de los lados, de que crecen a los lados y se empiezan a estirar las hojas hacia los lados. Ahí podemos decir: esta suculenta necesita más sol. Será una suculenta que por ser verde nosotros podemos creer que le gusta mucho la sombra, pero eso no es verdad, porque está etiolando. Las suculentas que soportan la sombra no van a etiolar, van a crecer muy bonito, pero no se van a poner así como largas. Por ejemplo, mira, esta que está aquí, es una suculenta que podemos decir que le gusta bien la sombra y que no está etiolando. Y como no está etiolando, es ahí cuando decimos: pues es una suculenta que sí puede estar en sombra. En cambio, esta ya está muy etiolada, ¿no? Ya vamos a hacer que esta la vamos a llevar a un lugar más luminoso y esta la vamos a mantener aquí en este lugar donde no es un sol directo. Ojo, cuando decimos sombra nos referimos no sol directo, lugares frescos, altamente iluminados, en exterior. No es como que hay sombra dentro de mi casa, pues no. O sea, hay que interpretar muy bien eso. Yo pienso que en las suculentas no deberíamos de aplicar el término de sombra, porque no es así, sino más bien un término que diga no sol directo. Así es como yo lo aplicaría, porque a pesar de que estas suculentas no tienen sol directo, tampoco es que tengan sombra completamente. Y vamos a obtener resultados muy variados. Mira, por ejemplo, tengo esta belleza. Esta belleza es una suculenta que tiene muy buen tamaño. Qué bonita está, mira, qué belleza. Aquí le está saliendo este calanchoe. Esta suculenta, aquí podemos decir que no hay una etiolación tan fuerte hacia los lados. Obviamente, si la suculenta la ponemos en un lugar más luminoso, se va a compactar más, pero yo diría que así está muy bonita. Entonces esa es otra realidad, que depende qué tan compactas quieras las suculentas, porque hay gente que quiere la suculenta así súper compacta y que esté quemadita así, que tenga color intenso. Eso es muy diferente.
el colocar las suculentas en un lugar luminoso para que tengan buena forma es muy diferente. Aquí estamos tratando de hablar de suculentas que no pueden vivir en el sol directo o en un lugar con mucho sol. Esta sería una de estas, porque se suelen después como que se empiezan a quemar, como que se ponen muy deshidratadas, ¿no? Ese es otro factor, que cuando la suculenta se deshidrata y no crece, lo mejor es darle un tiempo, un lugar de sombra. Por ejemplo, mira, aquí tengo estas suculentitas. Estas suculentitas estaban creciendo y yo las tenía en un lugar muy iluminado. ¿Y qué pasó, don suculento? Pues que no crecían, se estaban deshidratando, se estaban marchitando. Eso significa que la suculenta requiere un lugar que no sea sol directo, como en un lugar más boscoso, más fresco. Estas, aunque pudieran ser suculentas que podrías tener en sol directo, están tan chiquitas que necesitan el frescor. Y no siempre, porque es verdad que hay suculentas grandes que te piden más frescor. Ojo, cuidado con lo que es la etiolación y cuidado con la forma. Por eso todo esto es muy confuso. Porque no es como decir, tengo un cactus, lo pongo a sol directo. Tengo una planta de sombra, la pongo en la sombra. No, las suculentas tienen grados de iluminación. Y como son muchas variedades de diferentes lugares, pues cada una va a tener un lugar diferente de luz. Estas son otras que no les estaba yendo para nada bien en sol. Me estaban exigiendo sombra y más agua. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo las hojitas se deshidratan. Esa es hoja deshidratada. ¿Por qué? Porque le salen como unas arrugas. Significa que la suculenta está deshidratada por ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarla a un lugar más fresco, quitarla del sol directo para que comience a fresquear, para que la suculenta se ponga bonita. Y eso es un arte, ¿eh? Encontrar las suculentas de ese modo es un arte para mí. Las jagortias también les viene mucho en sombra. Mira, por ejemplo, estas incluso se pueden tener hasta en interior de casa, siempre y cuando estén cerca de una ventana, y les va fenomenal. Entonces, también la variedad importa muchísimo. Por ejemplo, aquí tengo estas otras les hace falta más luz. En sombra les está yendo muy bien, van bastante bien, mira qué bonitas van. Están duritas, ¿no? El término durito, observar que la suculenta esté durita, es un término que a mí me gusta mucho porque te va a indicar que a lo mejor la suculenta está contenta, pero está estirando demasiado. Entonces esta suculenta requiere más luz, pero no puede no puede ser un sol directo porque se va a quemar. Yo ya la puse en sol directo y lo que pasó fue que se quemó, se estaba poniendo en muy mal estado. Entonces la pasamos a un lugar de más sombra, pero a esta sombra tampoco le gustó, amigos. Esta sombra no le gustó, entonces ¿qué voy a hacer? La voy a pasar en un lugar en donde le dé más luz. Básicamente lo que estamos tratando de contarte es que las suculentas tenemos que tener 3 zonas. Una zona de frescor, una zona de alta iluminación y una zona de sol directo, más o menos. Yo aquí estaría como que en mi sombra más penumbresca, como de más sombrita. Pero eso funciona muy bien. Por ejemplo, mira, aquí tengo unas sequeverias. Estas son unas sequeverias que se llaman gris. Están sacando sus hojas y sus raíces, son siembras, y las pusimos aquí para que ellas estén enraizando. Pero si te das cuenta, a lo mejor les hace falta más iluminación para que crezcan más lento. ¿De acuerdo? No es que estén etioladas, por ahí no se ve que estén como que tan etioladas, pero sí están creciendo muy rápido. Entonces, si tú quieres que la suculenta crezca más lento, la llevamos a una zona de más luz. Muy confuso, amigos. Esto de las suculentas y el sol va a ser muy confuso y te va a tomar un tiempo. De hecho, creo que haría otro video porque sí es como bastante confuso. Bueno, ahora voy a ir a buscar suculentas para darte ejemplos de suculentas que yo siento que no les está gustando tanto lo que es la luz y que puedas ver ejemplos. Esta, como ya te dije, esta suculenta no me estaba creciendo en una zona de luz. Dije, no se está poniendo bonita, y entonces la trajimos para acá, en una zona más de sombra. Aquí estamos en un lugar en donde el sol sí queda más fuerte, entonces todas esas suculentitas que están allá se están empezando a quemar. Quemar significa que tienen una coloración como café, que se empiezan a poner cafeces, y muchas de ellas son aloes. Entonces las vamos a cambiar a un lugar más de sombra para que se pongan lindos y para que se pongan más bonitos. En este caso también te quiero mostrar, por ejemplo, esta que está aquí. Esta es una Echeveria Green Mountain y
Green Mountain es una suculenta que debe tener una coloración verde. Déjenme muevo la cámara. Tiene que tener una coloración verde. Y si te das cuenta, está empezando a tener coloraciones verdes oscuro o verde militar. Lo que significa que esta es una suculenta que le podría ir mejor una sombra. Cuando una suculenta empiece a cambiar muy rápido el tono y sea sobre todo de color verde, podemos decir, no, esta suculenta le vendría mejor la sombra. Aunque te diré que también con esta iluminación está súper compacta y eso es algo que muchas veces la gente busca, que es como que la suculenta se mantenga compacta. Pero esta suculenta podría ser una suculenta que le va genial en un lugar como más sombrío, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda que hay suculentas que etiolan con mucha facilidad en la sombra. Green Mountain es una suculenta que no etiola en la sombra, que mantiene muy bien su forma. Entonces yo diría que esta suculenta le gusta muy bien nuestra zona de sombra, la quitaría del sol. Y de nuevo, hay suculentas que a la gente le gusta más. Por ejemplo, esta es una Echeveria Strawberry, como que es un híbrido coreano de Elegance, algo así. Está muy bonita y puedes ver estos colores tan bonitos que tienen esta zona luminosa. Al ser verde, yo la podría cambiar a una zona de más sombra. Y lo que va a pasar es que se va a poner más verde, va a crecer más rápido. También es probable que nos dé más hijuelos, porque una suculenta cuando tiene mucho sol y empezamos a ver estas coloraciones significa que está estresada. Estresada significa que no le está yendo, no está siendo como tan feliz, que podríamos pasarla a un lugar con más sombra y cuando se deje de estresar la suculenta, entonces podemos decir si le gustó o no le gustó ese lugar. Por ejemplo, esta Echeveria secunda, las secundas son echeverias que les gusta bastante una sombra ligerita. Aquí podemos ver cómo está teniendo estas coloraciones rojizas. Puede ser que le guste más la sombra. Y va a haber suculentas que tú vas a decir, ah, no, es una suculenta que sí o sí tiene que estar en la sombra. ¿Por qué, Chuyito? ¿En qué te basas? Pues sobre todo porque son suculentas que no están creciendo bien, que no les está yendo bien con el sol o con una especie de sol. Eso, ¿y cómo lo empezamos a notar? Se deshidratan mucho. Se deshidratan mucho, no crecen. Se supone que ahorita todas las suculentas que tengo, que me estaba pasando eso, las pasé para allá. Pero vamos a ver si por aquí hay una perdida. Hay una perdida que tú digas, ah, esta suculenta no le está yendo bien en, por ejemplo, esta. Esta suculenta creo que ahí va, ahí puedes ver, pero está muy chiquita. Los bebés están chiquitos, entonces yo los puedo pasar a una sombra para que se sientan más cómodos, para que les vaya mejor. Y que vamos a notar que la suculenta no le está yendo bien. Por ejemplo, esta que está aquí no le está yendo bien. Se deshidrata muy rápido, es una suculenta chiquita. Sí, va a estar como compacta. Va a estar muy compacta si la tenemos en mucha luz, pero como que no va a ser tan feliz. ¿De acuerdo? Y hay mucha gente que le gusta que la suculenta esté compacta, esté rojita, aunque no sea feliz. Depende mucho del tipo de cultivador que seas. Pero por ejemplo, podríamos decir que esta suculenta se está deshidratando mucho, me está dejando muchas hojas secas, no está haciendo la colonia, no está creciendo. La podemos cambiar a un lugar como con más sombra. Y es lo que haría, ¿no? Por ejemplo, esta que está acá, también la cambiaríamos en un lugar con más sombra para que pueda crecer más. Y así es como nos damos cuenta. Igual esta, por ejemplo, esta es una crásula. Esta crásula tampoco le está yendo tan bien en el sol. Características, notamos que cambió su coloración, que como que no está creciendo, como que está muy seca, como que no le está echando ganas. La podemos cambiar a un lugar que sea más fresco. El sol generalmente viene para suculentas que son de hojas muy gruesas, que ya sabemos, por ejemplo, todos los Graptopetalaceae, que tiolan con bastante facilidad si no tienen esa luz, y ahí vamos viendo. Acá, por ejemplo, esta Echeveria también es una Echeveria que podríamos pasar a la sombra y que le podría ir mejor. No nos está dando bebés, como que está algo deshidratada. Eso sí, tiene una coloración espectacular. Por eso te digo, hay gente que les gusta tener la suculenta súper compacta, súper bonita, pero a lo mejor la suculenta no está siendo tan feliz ahí. Entonces el buscar suculentas de sombra es un término muy delicado. ¿Por qué? Porque puede ser que la suculenta no la esté pasando bien, pero a ti te gusta cómo se ve.
A ti te gusta que no esté etiolada, que esté bien compacta, que tenga una coloración muy fuerte. A ti te gusta eso y a lo mejor a la suculenta no, pero ese es otro asunto. Por ejemplo, este Kalanchoe, yo siento que acá le está dando demasiado sol, que estaría más feliz en un lugar con sombra, que se va a poner más verde, mira qué bonito, y que va a crecer más rápido. Y ahorita no tengo suculentas que les esté yendo fatal en el sol, porque normalmente yo vengo y las voy cambiando. No veo suculenta que yo diga, esta suculenta la está pasando muy mal aquí en el sol, porque sí que las muevo, pero luego me doy cuenta y digo, esta suculenta como que no le está gustando el sol. Por ejemplo, esta está mal ubicada aquí. La Silver Star también. Veo que algunas son como más de pelito. Tengo mucha suculenta que hay que pasar a la sombra. Venimos y rápidamente la pasamos a una zona que tenga menos luz. Y eso va a hacer que la suculenta sea muy feliz. Por ejemplo, estas dos acá van a estar felices. Y también la suculenta que yo vea que está como que no le está, que está etiolando mucho, la pongo en un lugar con más luz. Entonces vas moviéndola desde una zona, te pasas a otra y luego te pasas a otra y así te vas moviendo, porque no toda la suculenta te va a dar los mismos efectos. Por ejemplo, esta se ve que le hace falta más luz. Estas sí las puse de este lado porque definitivamente la luz no les estaba yendo bien. Es como una especie de crásula musgosa, creo que le dicen. Y esta crásula musgosa, si tú la dejas en sol, se pone café y pierde ese color verde tan bonito. Entonces también que no pierdan el color verde es un indicativo de que es una suculenta que le gusta la sombra. Por ejemplo, esta es una suculenta que le encanta la sombra, le fascina la sombra. Puede sobrevivir en un lugar sombreroso, ¿no? Y si pierde el color, pues ahí es cuando te das cuenta, porque también cuando yo la tenía con más luz no crecía, no estaba creciendo. Que una suculenta no crezca significa eso. Y por acá tenemos algunas suculentas que necesitan más sol. Por ejemplo, esta necesita más sol, porque está la hoja como que la está sacando muy a los lados. Ya saben que la imbricata le fascina el sol. Entonces también de aquí tengo suculentas que digo, no es demasiada sombra, la tengo que llevar a la luz. Nada más que estaba acomodando la tierra para poderlas ubicar. Mira, las tengo que acomodar. Entonces realmente cuando tenemos suculentas es ir cambiando, suculenta de sol, suculenta de sombra, e ir nosotros trabajando con ella. Es verdad que la suculenta, mientras más pruina tenga, sea blanca, color azulado, pues va a ser una suculenta que le va a gustar más lo que es el sol. Por ejemplo, esta Laui o este híbrido de Laui, ahí está perfecto, tiene mucha pruina, está perfecto. Este es un híbrido de una Echeveria azulita con Laui, tiene mucha pruina, ahí está perfecto, ¿no? Yo lo que voy buscando son suculentas que yo sienta que no les está yendo bien en el sol. Por ejemplo, esta se deshidrata muy rápido. Esta es una suculenta que necesita más sombra, pero tampoco tanta, porque si no luego se le tiolan las hojas. Entonces la pondría como en medio de las dos. Ni mucho sol, ni mucho sombra, ¿no? Entonces esta la pondría por acá. Y lo que son las suculentas rojas, esas sí requieren más luz. Por ejemplo, esta es una croma. Y si tú a la croma no le das luz, lo que va a pasar es que se va a poner verde y va a comenzar a etiolar. Esta es una suculenta que tengo que pasar a un lugar más luminoso. Eso sí es mucho trabajo, ¿verdad que sí, amigos? Pues no, este trabajo es de todos los días de estar buscando y decir, esta suculenta no le gusta acá, esta suculenta sí le gusta acá. Por ejemplo, esta gasteria yo la llevaría más a sombra. Está en un lugar donde hay tanta luz que le está afectando su coloración, su crecimiento. Entonces esta la llevaría a algún lugar como con más sombra. También, mira, está poniendo roja, pero también puede ser que haya gente que les gusta que se vea roja. Entonces esto de la sombra realmente también depende mucho de cada persona. Hay gente que le gusta tener las suculentas en un lugar con sombrita y hay otras que no. Esta yo sí la pondría por acá. Y de este lado, es que estaba cambiando las suculentas, amigos. Todavía las estoy acomodando, pero acá sí tengo mucha suculenta que no es de sombra. Por ejemplo, ¿cuáles no son de sombra? Pues mira, todo lo que son los Pachypitum, todo es también por familia, los Graptopetalum, pero por ejemplo que tiene mucha cochinilla, ya le vi cochinillas. Le gusta más el sol, si no va a etiolar y se va a poner verde.
Entonces yo ahorita estoy en proceso de cambiadero, estoy haciendo una movedera, pero porque estoy haciendo este espacio. Por ejemplo, Belia, ¿dónde estás, Belia? Belia está acá. Uy, se me está cayendo este. Belia es una suculenta que requiere más luz. Si Belia está en la sombra, lo que pasa es que se hace fea, toma una forma como muy plana. De por sí ella es plana, se aplana, pero las hojas crecen hacia los lados, se empieza a alargar, se empieza a etiolar. Esta necesita más luz, necesitamos ponerle más luz, entonces la podemos pasar como por acá, y al haber hecho ese movimiento ya ahí a la suculenta le estamos haciendo que se adapte a una mejor zona. Y no siempre, por ejemplo, esta que está acá, no te vas a confundir porque eso también es otro detalle. Esa suculentita, déjenme, voy para acá porque me acomodo en la tripié. Aquí está perfecto. Esta suculenta es un híbrido de canté y etiola con mucha facilidad, pierde la forma muy rápido, pero si yo la pongo en sombra se etiola. El detalle es que hay suculentas que se deshidratan muy rápido y eso es algo diferente, no es lo mismo hidratación que exposición, porque esta suculenta se deshidrata muy rápido, esté en sombra o esté en calor, y sobre todo en el calor se deshidrata. Yo estoy seguro que ahorita ya le hace falta agua. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla en una exposición luminosa, pero le vamos a dar una maceta más grande para que no se deshidrate tan rápido. Y el hecho de que la planta se deshidrate rápido de la tierra, que ella consuma mucha agua, no significa que sea una planta de sombra. Lo que está pasando es que ella quiere una maceta más grande. Entonces aguas con eso, porque luego decimos, ay, esta suculenta se me está deshidratando, necesito pasarla a la sombra porque si no se me va a marchitar. No, no es eso. Le podemos poner una maceta más grande y solucionamos el problema de la deshidratación. Acá, por ejemplo, sí hay una suculenta que yo estoy notando que le está yendo mal en la luz, y es esta, que es una Echeveria Fabiola. Cuando las suculentas son chiquitas, Fabiola es chiquitita, no es tan grande, la siento que se deshidrata mucho, la pasamos a un lugar más sombreroso y ahí va a ser más feliz. Por ejemplo, también que es esta belleza, una orejita de Shrek, la podemos pasar a un lugar más sombreado, va a crecer más, va a ser más feliz. Yo me atrevería a decir que saber si una suculenta es de sombra o sol depende de qué tan sensible eres tú para notar los gustos de la suculenta. Es un tema de ser papá plantil, de ser mamá plantil, que es una conexión que tú tienes con tus plantas, y entonces la suculenta te habla y te dice si necesita más luz o necesita más sombra. Son características que notamos en la planta, y a ver unas que les gusta el sol y les gusta la sombra, y pueden vivir en sol y pueden vivir en sombra. Por ejemplo, esta le gusta más el sol, yo de aquí ya lo estoy viendo, pero esta, que es una Echeveria, creo que Aucalis, Graptoveria Aucalis, la Acaulis puede vivir tanto en la luz como en la sombra, porque es una suculenta de hoja gruesa. Cuando tú tengas suculentas de hojas gruesas, les va a ir muy bien, con mucha luz, pero también con algo de sombra. Y en cambio, las suculentas que tienen hojas muy delgaditas, ahí sí tenemos que ser más quisquillosos en definirlo. Esta Aucalis puede vivir muy bien en la sombra. En la sombra se va a volver más verde, va a crecer más, se va a ver gigantesca y muy bonita. Y y no va a etiolar. Quiero que sepas que no va a etiolar. Y en el sol se va a poner de un color caramelo, naranja, muy bonito. Va a estar súper compacta. No va a crecer tan rápido, pero va a estar hermosa, ¿no? Entonces esas son como que ciertas características que tú tienes que notar. Y en cambio, te vas para acá, me voy para acá. Este es un Graptopetalum. No sé si es paraguayense o es un híbrido, que le dicen que la mexicana, no recuerdo bien. Déjenme lo muevo. Este no, amigos. Esta belleza no le gusta la sombra. Tiene que ser un sol directo. Mira qué belleza está. Wow, está hermoso. De este voy a sacar más. A este le gusta mucho el sol. Si está en sol directo, se pone de unos colores muy bonitos. Pero si está en sombra, se empieza a etiolar, a etiolar, a etiolar, a etiolar. Y tú pudieras pensar que es lo mismo, que es muy parecido a la Graptoveria que te enseñé, pero no, es un Graptopetalum. Acá le están saliendo dos bebés bien bonitos. Los bebés los podemos pasar a una sombra más ligera para que crezcan más. Mira qué belleza de Graptopetalum por ahí. Ay no, le he estado sacando hojas porque quiero tener más. Mira qué belleza. Está hermoso, es un híbrido.
Y entonces si lo paso a sombra, no hombre, tiola rápido. Tiene que estar en más sol, ¿sí? En más sol. De hecho, esta exposición que está aquí como que no le está cayendo tan bien. Yo lo pasaría más para acá en un lugar donde definitivamente sí le dé más luz. Lo podemos poner por aquí, mira. Aquí está perfecto. Aquí a él está perfecto. Y de acá, estas me las tengo que llevar a la sombra. Esta de acá porque es como una gasteria o algorte, algo así. Este agavoides, el agavoides lo podemos también dejar. Si no quieres que crezca tan rápido, lo podemos dejar aquí. Incluso aquel, porque el agavoides se adapta muy bien al sol. Pero si quieres que crezca más rápido, nos lo llevamos a nuestra zona de sombra. Esta es una campeona, puede vivir en un lugar luminoso o también más verde. Uy, ahora se me ha movido mucho la pantalla. Este me lo quiero llevar, es un híbrido coreano que se llama Light Green. Trae mucha cochinilla algodonosa porque ahorita las hormigas están con todo tratando de sacar miel. Pero este lo podemos llevar a la sombra y le va perfecto. Y es muy parecido a la Graptoveria aucaulis en ese sentido. Y por acá, este no, este sí es de sol. Esta sí es de sol. Es como una Echeveria o Graptoveria. Recuerda que todo lo que sea Graptoveria, como es como cruza de Graptopetalum con Echeveria, les gusta más. Ay, es que traigo un sombrero porque si no el sol me va a quemar la cara, como no saben. Esta le gusta el sol. Solo sol. Si está en sombra, empieza a tiolar y se hace bien feo. Entonces, cada suculenta es diferente. Todo lo que sea Graptopetalum por familia, aunque sea cruza con Echeveria, ya vas a saber desde ahí que tiene que tener más sol, ¿de acuerdo? Esos detallitos que tú vas a ir aprendiendo a través de la práctica y mira qué bonita está. Si no tiene tal sol, no le sale la pruina, se pone feito, aquí lo vamos a dejar. Esta está en una zona excelentemente bien ubicado. Y mira, acá te tengo la Graptoveria aucaulis que te digo que está en sol y que en sol se pone súper linda se pone, no etiola nada, se pone con estos colores naranjosos bien bonitos que estás viendo en pantalla. Entonces, tanto puede vivir en sombra como puede vivir en sol. Pero no todas las suculentas tienen esas cualidades y eso es algo que tú vas a ir aprendiendo con el tiempo. Mira, acá tengo una colonia de estas suculentas, detestan el sol directo porque el sol directo las quema. Y acá, que estoy haciendo como canchita para poder trabajar aquí, tengo que quitar algunas suculentas. Por ejemplo, estas que son variegadas, pero como es tipo Graptopetalum, va para allá, lugar luminoso. Aquí están muy mal ubicadas algunas, entonces ese es el chiste, amigos, que no toda la suculenta va a ser de sol directo ni va a ser de sombra, pero hay que irles agarrando el modo y que eso te lo va dando la práctica. Esta es blanca. Al ser blanca yo ya sé que es una suculenta que soporta muy bien la luz. Es una Rungioni San Carlos. La Rungioni les gusta mucho la luminosidad. Si tiene pruina ya desde ahí sabes y dices, ah no, esta es una suculenta que tiene que ir más en la luz, ¿de acuerdo? Y acá tengo una revoltura de suculentas que no venían de estar acá. Por ejemplo, esta creo que era una hortensia. Y la hortensia al ser morada rojiza pues tiene que tener más luz, porque si no las hojas empiezan a expandir y va a perder forma. Y así es como lo podemos ver. Por ejemplo, esta, curiosamente, que yo pensé que le gustaba más la sombra, no, amigos, no está siendo así. En sombra las hojas se están alargando demasiado. Entonces este es como una Blue Prince, que significa que necesita más luz. Incluso la imbricata necesita más luz. Entonces estas las voy a pasar de aquel lado. Las voy a pasar del lado donde tengo esos bebés y los bebés los voy a cambiar para acá. Y aquellas van a estar en un lugar más luminoso. Este es un chisme de nunca acabar. Tienes suculentas de sol y unas no, unas sí, unas no, unas sí, unas no. Pero lo importante es observar la forma y que tu sexto sentido de mamá plantil te dé una idea. Esta, por ejemplo, le está yendo bastante bien aquí en un lugar con sombra ligera. Le está yendo muy bien, no está tiolando, pero también podría ir muy bien en sol o en un lugar más directo. Entonces depende también. Las suculentas son multifacéticas. Esta, por ejemplo, yo la dejaría aquí. Creo que aquí está teniendo un excelente trabajo. Y así vamos viendo. Por ejemplo, la Lolita
Las lolitas se pueden adaptar muy bien a los dos tipos. Uy, la agarré muy mal, la agarré súper mal y se me estaba cayendo la polina. Esta ya necesita decapitar, ya la vamos a decapitar por ahí para que nos dé más bebés, pero eso lo vamos a hacer como por enero del mes que viene. Pero mira, una lolita se puede adaptar muy bien a una sombra ligera y no etiola, incluso el color va a cambiar. Se va a volver más verdosa. Aquí ya depende si te gusta el color, si te gusta la forma, si esto, si el otro. Y tienes que ver una por una las suculentas. Por ejemplo, esta que está acá. Esta es una Green Mountain. Y aquí, uy, se me anda cayendo. Esta Green Mountain aquí, tengo que ser más cuidadoso. Siempre que vengas con las suculentas, agárralas con mucho cuidado. Mira, ya lastimé esta planta. Por tonto. Bueno, en fin. Esta le gusta el sombra, le encanta la sombra, ¿eh? Y aún en sombra tiene esta coloración, o sea que aquí me da muy bien la luz, ¿eh? No te creas que es una sombra completa, no, también la luz me da. Y Green Mountain, mira qué bonita se nos está poniendo. Entonces esta sí que le gusta la sombra. Esta Haworthia, aunque es variegada, que también cuidado con los variegados. Es que sabes que el mundo de hablar de suculentas si es solo sombra es un temazo que nunca acabas. Porque es individual. Tienes que buscar suculenta por suculenta. Esta es una Haworthia variegada. Si está en el sol, se quema. Se pone café transparentosa. Se empieza a poner fea. Y entonces yo qué hice, me la traje más para acá para la sombra. Y mira qué bonita se está recuperando muy bien. Claro, no es mi lugar de sombra, sino que es lugar sombra luminosa. Como te digo, tengo 3 espacios. Aquella zona que te lleves la de más calor y estas son zonas más frescas. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Yo me voy a quedar aquí trabajando porque tengo muchas suculentas que arreglar. Aquí tengo mi sección de bebés que están creciendo, donde aquí no les da tanto el sol, entonces también, pero tengo unas que tengo que llevar más al sol. Esta más al sol. Esta podría ir más al sol. Esta también más al sol. Esta de acá. Croma, por supuesto. Esta Lagui. Entonces, mira. Esta cómo se están etiolando. ¿Ves? O sea, no les está gustando tanto la sombra. Necesitan más luz. Pero eso te lo va a indicar la planta. La Pulidonis, acá la estamos viendo, también necesita más luz. Y diría que encontrarse una planta es de sol o es de sombra, pues es práctica, amigos. Nunca vas a encontrar algo que te diga exactamente que no. Es practicarlo, es vivirlo y así es como ubicamos las suculentas. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.